Hola, mi nombre es Erika Mayela Ríos Machain. Yo fui practicante del Jardín de Niños Alfonso Martínez Domínguez. En esta segunda jornada siento que me fue muy bien. Les quiero platicar un poquito de mi experiencia. Me sentí muy en confianza con las docentes, sentí que nos ayudaron muchísimo, nos hicieron partícipes en todo momento. Tuvimos una directora un poquito complicada, pero no, en realidad no era grosera ni mucho menos con nosotras, entonces obtuvimos mucha respuesta buena por parte de las docentes, nos apoyaron muchísimo, nos enseñaron muchísimo y me fui muy contenta de ese jardín de niños. También aprendí que pues en mi caso no me había tocado practicar con grupos de segundo grado recién ingresados al jardín de niños y me tocó aprender acerca de pues cómo controlar ciertas actitudes que no van como en el reglamento o que fueran un poquito desobedientes, pero en realidad no eran niños difíciles, eran niños muy bonitos, no eran para nada groseros y aprendí mucho a llevar esa parte como de que son nuevos y que también tengo que tenerles paciencia. Como primer punto importante está la aplicación integral de los planes de clases. Siento que en ese sentido me fue muy bien, ya que pues la verdad me organicé muchísimo dentro de mi planeación. Sí, siento que la planeación, antes de la planeación, es lo que es estresante, como organizar los tiempos, en mi caso organizar las clases, porque teníamos educación física, artística, teníamos recreo, tuvimos muchísimas actividades por diciembre, entonces como que organizar todos esos tiempos para mí fue lo más difícil, pero dentro de lo que cabe, la aplicación de los planes de clase me fue muy bien. Logré hacer todas mis actividades, logré los objetivos, los niños fueron muy participativos. Dentro del control del grupo, siento que me fue bien, pero sí tengo que trabajar un poquito más en mi tolerancia, ya que cuando los niños se me empiezan a dispersar y veo que a lo mejor funciona una cancioncita y luego súper rápido se me vuelven a dispersar, entonces tengo que controlar un poquito más esa parte de mí, de no desesperarme, porque también sí es verdad que ya después de un ratito que los niños de verdad no se concentran con canciones, con cuentos, con estrategias. Dentro de mi proyecto innovador utilicé usar sonidos para que los niños detectaran por condicionamiento las ciertas actividades que se tenían que llevar a cabo. Y a pesar de que sí me resultó bien y sí lo llevé a cabo, también sí pusieron un poquito más de atención que la jornada pasada. Tengo que seguir practicándolo, tengo que seguir practicando mi paciencia, nuevas actividades, innovar un poquito más, pero me salió muy bien mi proyecto innovador. También el control de grupo lo supe controlar y estoy muy, muy contenta porque aparte de lo que yo vi que tenía que mejorar en mi jornada pasada era el control de grupo. Me aprendí muchas cancioncitas, hice títeres y los niños sí se veían un poquito más concentrados. La evaluación de los niños también me fue muy bien. Dentro de ahí siento que debo de pues no dejar que se me junten las evaluaciones, porque si era cierto que un día por hacer material didáctico y por el diario o por todo lo que tenía que hacer no alcanzaba a evaluar, entonces al día siguiente ya era más de evaluar y al día siguiente más, entonces ya 2 días lo dejaba, que de verdad no podía por el material didáctico y ya era muchísimo de evaluar y siento que te absorbe mucho tiempo. Pero dentro de lo que cabe evalué completamente todo lo que tenía que evaluar, los productos de los niños, las rúbricas, todo. Logré los propósitos que quería y los niños sí ampliaron su grado de conocimiento de esas 2 semanas que yo estuve. Sí noté mucho avance de los conocimientos que ya tenían. En cuanto a los recursos didácticos, implementé muchísimo, siento que mejoré muchísimo en eso porque veces pasadas tal vez metí un poquito más de hojas y siento que eso los aburría mucho, entonces esta vez ya no metí casi hojas, metí si acaso 2 y para cosas bien necesarias metí puro recurso didáctico muy grande, metí vaquitas, metí títeres, metí muchas cosas y me gustó mucho. Siento que se ve muy bonito y también es satisfacción que los niños lo aprecien y les guste y les llame la atención. Otro punto importante fue el uso del tiempo. Siento que lo organicé muy bien. Tuve en cuenta que a veces los niños, por ser recién ingresados, como que las cosas las hacen muy al aventón y la verdad es que ni dibujando ni con cosas así se entretienen mucho. Metí muchas actividades para pues mantenerlos constantemente trabajando y que no se dispersaran, siempre con aprendizaje, nada de que bailecitos, o sea, la verdad no los distraje con cosas que no fueran totalmente de aprendizaje. Obviamente sí jugamos, pero cada juego tenía un aprendizaje. Entonces, dentro del uso del tiempo siento que esta vez también mejoré muchísimo.
En cuanto a la comprensión del programa, siento que también me dejó mucha enseñanza porque yo ya había trabajado con Steam. De hecho, ese fue mi primer proyecto y esta vez ya se me hizo mucho más fácil volver a trabajar con Steam. Además de que en esta ocasión, pues planeé prácticamente, o sea, con mis compañeras, planeamos mucho juntas, pero sin alguna supervisión, por llamarlo de alguna forma. Entonces, sentí que ya no tenía tantas dudas, me sentí capaz de hacerlo y de relacionar temas, porque eso a mí se me dificulta mucho, como relacionar, por ejemplo, Navidad con Teo. Y eso a mí es lo que yo decía, ay, pero en realidad no es tan difícil y siento que ya lo mejoré mucho también, el comprender los programas, articular todo, las evaluaciones, los ejes articuladores, campos formativos, todo. Siento que en cuanto a la nueva escuela mexicana ya lo tengo un poquito más claro y mejor comprendido. Me gustaron mucho estas prácticas, me llevé muchos aprendizajes de los niños. Me gustó mucho que los conocí un poquito más, conocí muchas personalidades de diferentes niños. En realidad es que nunca son iguales, todos aprenden siempre diferente. Hay algunos que necesitan más apoyo que otros y ellos siempre te dejan una enseñanza. Me fui muy contenta, la maestra siempre me hizo partícipe de todo. Nuestra maestra supervisora también siempre estuvo al pendiente de nosotras. Con mis compañeras, también muy contenta, todas súper participativas, nos ayudamos muchísimo. Me gustó mucho lo que hice en ese jardín de niños, yo creo que es la práctica en la que me voy más contenta. Como otro punto también es cómo mejorar a los profesores para nuestra formación. Yo creo que dentro de este punto, en general aprendí mucho, hice una conexión muy bonita con mis compañeras docentes, los niños, me fui muy contenta, los papás hasta se despidieron muy bonito de mí. También eso fue como un sentimiento muy bonito de que hiciste de verdad un buen trabajo, porque los papás se despidieron de mí muy bonito y yo también les agarré mucho cariño a sus niños. Me voy muy contenta de esta práctica, aprendí muchísimo, pulí mucho conocimiento en cuanto a los planes de clase, la nueva escuela mexicana. Me llevo muchos aprendizajes del control de grupo, que no todo lo que ves teórico en realidad es tal cual en clase, siempre hay que disfrutarlo, mejorar, mover unas cositas dependiendo de cada niño, pero en realidad me fue muy bien, disfruté mucho estas prácticas. Y en cuanto a los PDA, siento que a mí me funcionó mucho tener el apoyo de la maestra Jessica. Yo me acerqué con ella, le pregunté acerca de mi PDA y siempre me contestó muy bien. También tuve apoyo de planeaciones de compañeras y pues ideas de algunos maestros a los que le pregunté qué puedo yo hacer aquí. Investigué, aprendí que hay que investigar casi que palabra por palabra de cada PDA, ver lo que significa cada uno, desglosar, ir muy profundamente de todos los PDA. No es nada más como hagan un dibujito, no, porque no tienen nada que ver. Siempre es como indagar a profundidad del PDA y de cada palabra para ver qué significa y cómo tú lo puedes articular para que los niños tengan un aprendizaje. En cuanto al diario, la verdad es que a mí el diario sí se me hace un poquito tedioso, como que el hacerlo diario y esas cosas sí me parece un poquito tedioso, pero al final del día se realiza, se analiza y se reflexiona y pues sí tiene un porqué, no es nada más porque sí. Entonces en realidad sí funciona, además de que te sirve como para tener tus notas personales sobre los niños y es una herramienta útil para que tú puedas tener tus propias notas y reflexiones sobre tu práctica, que muchas veces ya escribiéndolo sí me he dado cuenta de que pude haber hecho esto. Entonces pues ya lo apuntas y para la siguiente ocasión tú ya sabes qué puedes hacer para mejorarlo. Estoy contenta ya que ahora percibo el programa como una herramienta, ahora se desglosan los PDA, hago una reflexión real de una autoevaluación de mi práctica con el diario, he mejorado mi control de grupo, recursos didácticos, el uso del tiempo, la organización antes de la planeación. Entonces siento que he mejorado mucho más y esta práctica estuvo muy bonita y aprendí mucho de los niños y los papás, la maestra, mis compañeras. Entonces estoy muy contenta con eso. Gracias. Mis experiencias en el Jardín de Niños Alfonso Martínez Domingo creo yo que fueron muy significativas. Para mí fueron las mejores prácticas que he tenido, aunque aún me faltan. El semestre que está por concluir fue un viaje lleno de aprendizajes, emociones y descubrimientos en el Jardín de Niños. En este video quiero compartir mis experiencias durante las prácticas educativas, el trabajo colaborativo con los docentes titulares, con mis compañeras y también el trabajo con los niños, que creo que ese fue el más importante para mí. También quiero reflexionar sobre cómo podemos estar mejorando nuestra labor docente.
Creo que una de las cosas que quiero tomar en cuenta es el trabajo de las titulares docentes, las cuales fueron un pilar fundamental durante el tiempo en que estuvimos en el jardín de niños. Su dedicación, su paciencia y capacidad para conectar con los pequeños crearon un ambiente cálido, y eso fue algo que nos motivó también a nosotros para poder querer ser un poco como ellas, pero siempre tener ahí nuestra propia chispa. Creo que eso nos dio una capacidad para poder conectar con los alumnos y crear un ambiente cálido. También observé cómo adaptan sus estrategias según las necesidades de cada alumno. Por ejemplo, no sé si mis compañeros tienen alumnos con discapacidades, ya sea visual, auditiva o algo que limite sus procesos de aprendizaje. En este trabajo continuo y comprometido fue una inspiración muy constante. Durante estas prácticas tuve la oportunidad de poder aplicar lo aprendido en clase, evaluar mi desempeño a través de algunos indicadores que ya se nos fueron dando a través de las clases que tuvimos en el pleno, y en las fichas que nos fueron dando los docentes. Algo también creo yo que podemos agregar a las clases para ayudar a nuestra formación es poder ir incorporando un poco más de talleres prácticos o simulaciones, que esto nos permitirá enfrentarnos a situaciones reales antes de llegar al aula. También el fomentar el uso de tecnologías educativas, que estas herramientas nos ayuden a enriquecer nuestras prácticas y hacerlas un poco más dinámicas, puesto como somos el nivel preescolar, esto debe de ser muy, muy dinámico. También creo que el promover intercambio de experiencias entre nosotros como estudiantes puede hacer que podamos compartir aprendizajes, podemos darnos hasta algunos tips para poder ser mejores. También brindar tutorías personalizadas, tener un acompañamiento más cercano por parte de nuestros docentes, que son un poco más experimentados, puede ayudarnos a mejorar nuestras estrategias y confianza en el aula. Durante mis prácticas pude aplicar algunas evaluaciones, algunos indicadores. Algo que fue clave para mí fue que poder facilitar el aprendizaje a través de canciones, juegos que integraran algo que aportaran a mi proyecto. También el promover el conteo y el contexto escolar. Eso es algo bien importante, porque aquí puedes adaptar las actividades de acuerdo al contexto de los alumnos. Algo que también quiero agregar un punto importante es la aplicación de los planes de clase, que creo que en general en nuestro jardín no hubo tanto problema en eso, puesto que estuvimos trabajando en grupo, solo que se adaptaron cada actividad dependiendo del grupo. Por ejemplo, yo tuve primero y segundo, entonces tuve que adaptar mis actividades con diferentes niveles de dificultades. Creo que el aplicarlas de acuerdo como está establecido en la planeación es algo bien importante, porque a nosotros nos ayuda a ir guiándonos en ese proceso de las actividades, pues llevar como una confusión tanto como nosotros como a los alumnos, como que no van a confundirse tanto en todas las actividades que realizan y en lo que va siguiendo. Algo que también tengo que aportar es sobre el control del grupo. Creo que a mí, en lo personal, fue uno de los puntos en los que pude mejorar en estas prácticas, porque fui implementando muchas canciones, recursos digitales, recursos que pudieran utilizar los alumnos para motivarse y que fueran llamativos para los alumnos. Esto creo que fue lo que más me ayudó a mí, fue en algo que pude avanzar más que en todos los demás aspectos. La evaluación de los alumnos la fui realizando con una rúbrica y una guía de observación, que esto fue... me lo dijo la maestra que lo realizara de esta forma, porque eso puede ayudar a que yo fuera avanzando en mi nivel de evaluación, y eso puede ser un poco más fácil y dinámico para mí. Algo que también fue de mucha ayuda para mí, y en algo que yo siempre creo que he sido buena, es en la utilización de los recursos didácticos, puesto que se me da poder estar implementando actividades que tengan mucha manipulación y mucho ayuda de recursos didácticos como carteles, marionetas, videos. Todas esas cosas me fueron ayudando mucho para poder implementar mis clases de una forma que fuera significativa tanto para los alumnos como para mí. Esto a la vez nos llevó al uso del tiempo. Esto me ayudó también para que pudiera tener un mejor manejo del control del tiempo y poder tener una mejor aplicación de los planes de clase. Algo
algo también que creo que fue el que nos ayudó en estas prácticas educativas, tanto como a mis compañeras como a mí, fue el marco teórico que estuvimos viendo durante todos los semestres, pues pudimos tener una mejor comprensión del programa y un entendimiento de los PDA que nos ayudaron a poder implementarlos de una mejor manera y encontrar actividades adecuadas que nos aportaran para ese PDA. También el tener el conocimiento y diferenciar las metodologías y las modalidades que existen en el programa, también eso nos pudieron ayudar a hacer como las actividades un poco más dinámicas, ir implementando actividades que nos ayudaran a nosotros a reforzar todos los conocimientos que llevaban los alumnos. También como ir realizando y reflexionando en nuestro diario, eso fue una cosa fundamental para poder nosotros ir viendo en lo que podemos mejorar y algo que podemos, en lo que hicimos bien, para poder seguir utilizándolo en prácticas futuras. Pero siento yo que para ir mejorando es necesario que nosotros hagamos un autoanálisis de lo que hicimos bien y tratar de ir mejorando. No solo decir, voy a mejorar, no, también ir buscando estrategias y formas de cómo mejorar en mi práctica. Yo por último creo que en general, para mí y para mis compañeras, el estar en un buen ambiente como fue que nos ayudó con la directora, las titulares y los maestros de apoyo, creo que fue algo fundamental para poder nosotros tener unas prácticas exitosas. También el trabajo colaborativo que tuve con mis compañeras fue algo bien fundamental, puesto que nos estuvimos apoyando tanto en darnos ánimos, entre prestarnos materiales, darnos ideas de cómo podemos ir manejando nuestras problemáticas que nos enfrentamos en las prácticas. Creo que eso fue bien fundamental para poder tener unas prácticas positivas. También quisiera agradecer a nuestros maestros que nos estuvieron apoyando en todo, al maestro de prácticas que estuvo atendiendo todas nuestras necesidades, escuchando todas nuestras problemáticas, que aunque a veces no está en nuestras manos el poder solucionarlas, siempre nosotros poder. Bueno, mi experiencia durante mis prácticas en el Jardín de Niños Alfonso Martínez Domingos fueron muy lindas. Creo que han sido una de las prácticas que más me han gustado y me han dejado más enseñanzas. Bueno, creo que esto se debe mucho a que las maestras desde el principio nos recibieron con los brazos abiertos, nos mostraron mucho apoyo, empatía. A mí me tocó con la maestra Sara. Realmente era una maestra muy linda, me apoyaba en todo. Si tenía alguna duda ella me la respondía. O cuando a veces me atoraba, pues ella me daba como estrategias para que trabajara con los niños. Además de que yo tenía 2 niños con autismo, los cuales pues a veces sí me hacían que me atorara un poco en mis prácticas, ya que pues sí mostraban inquietos, a veces no querían trabajar. Entonces la maestra me brindaba apoyo con ellos 2 niños, ya que pues a veces necesitaban como de que les prestaran solo la atención a ellos, y pues como es claro no se puede prestar a veces porque no podemos descuidar a todo el grupo por 2 niños. Entonces en ese ámbito pues la maestra me estuvo apoyando, trabajando con ellos, o si se inquietaban me ayudaba a calmarlos. Bueno, mi grupo era muy lindo, realmente siento que eran muy listos. Todas las 2 jornadas que fui siempre se mostraban muy participativos, les llamaba mucho la atención las actividades, además de que pues en las 2 jornadas vi pues resultados favorables. Bueno, como mencioné al principio, este jardín de niños estaba sobre la línea de fuego y dentro de estas familias predominaba el nivel socioeconómico pues bajo. La mayoría, si no es que todos, los padres de familia, tanto mamá como papá, trabajaban, y esto generaba alguna problemática, la cual era el descuido hacia los niños, ya que pues al momento de que ambos padres trabajan pues no se les puede dar la misma atención. Entonces se veían reflejadas muchas veces pues en su comportamiento, en trabajos, al momento de llevar tareas, ya que algunas veces muchos no llevaban pues los materiales que se les pedía, además de que pues el comportamiento de algunos era un poco agresivo, muchos querían llamar la atención o buscaban pues ahora sí que pues amor, lo que no podían tener en casa, y pues siento que sí es un problema, ya que pues eso no hace como que avances demasiado, ya que creo que pues es fundamental tanto en casa como en la escuela trabajar. Entonces si no se les da pues la misma atención en casa, pues a veces no es como avanzar muy rápido como debería, pero realmente el grupo pues se mostraba muy accesible, muy participativo, realmente se veía que realmente querían trabajar. Entonces por esa parte creo que sí había mucho avance, a pesar de ese problema de que en casa no se les prestaba la misma atención. Entonces
pues creo que sería también eso. También yo noté un poco de falta de organización por parte de la directora. Realmente las docentes hacen muy buen trabajo, pero siento que en base a la directora sí había un poco de falta de organización, lo cual a veces no les permitía hacer ciertas cosas a las maestras, y creo que tal vez si se trabajara un poco más, el jardín de niños estaría mucho mejor. Pero creo que eso es aparte, ya que es más de organización de lo directivo, entonces eso no es parte de nosotras, pero siento que sí, hubo un poco de falta de organización por parte de la directora. Otro tema que quiero abordar es en lo personal, ya que creo que avancé mucho durante estas jornadas. Siento que algo que me ayudó fue el sentir el apoyo por parte de la maestra, el sentirme recibida, además que los alumnos se prestaron también, sentí apoyo tanto de ellos. Entonces, una de las cosas que creo que mejoró durante estas prácticas pues es la confianza, el realmente disfrutar las prácticas, no solamente estar estresada o pensando en si sale mal o en que den los tiempos. Mi maestra me dijo que me relajara, que disfrutara, y creo que fue un consejo muy bueno, ya que en ciertas ocasiones me estresaba que no me salían tal vez ciertas actividades, o me estresaban pues el simple hecho de que se desorganizaran. Entonces mi maestra me dijo que pues que no me estresara, si acaso no salían actividades, que buscara pues la forma de cambiarlas y que lo disfrutara. Entonces creo que fue algo muy bueno, ya que empecé a disfrutar más las prácticas y me iban saliendo mucho mejor las cosas, las actividades, me organizaba mucho mejor, ya que no era el estrés de qué pueda pasar, sino que realmente me concentraba en el momento, y si no se daban las cosas, las cambiaba. Otro tema que quiero abordar es en lo personal. Otra de las cosas que creo que mejoré con el control de grupo, ya que en los otros jardines de niños realmente eso era algo que siempre me fallaba. No podía controlar al grupo por más que pusiera estrategias. Entonces creo que pues también tiene que ver pues lo de la confianza, ya que creo que a partir de eso pues fui mejorando más en otros ámbitos. Entonces, además de que la maestra me compartía pues estrategias, cosas que podía hacer para que los niños pues se tranquilizaran o sacaran tal vez su energía. Entonces creo que en esta ocasión sí fui mejorando en ese ámbito. Tal vez también era el grupo era muy lindo. Había unos niños que sí eran un poco pues desordenados, les gustaba pues andar gritando, se paraban, pero creo que también el grupo era muy organizado, entonces creo que también eso me apoyó un poco. Como conclusión, siento que estas prácticas me ayudaron mucho, ya que aprendí y mejoré muchas cosas. Entonces siento que va a ser una de mis prácticas que pues recordaré toda mi vida, ya que pues una maestra fue muy linda, los alumnos. Entonces realmente me siento muy afortunada el que nos hayan tocado en ese jardín de niños, ya que pues todas las docentes eran muy lindas con todas, nos apoyaron mucho, y pues me siento muy agradecida pues por vivir esta experiencia. Durante esta jornada también estuvimos por primera vez en un consejo técnico, y pues creo que eso nos ayudó mucho, ya que pudimos observar qué es lo que se veía, qué se hacía, qué se trabajaba, y pues tal vez no estuvimos tan involucradas, pero pues estuvimos viendo, bueno, por nuestra parte sí nos involucraron un poco pues al momento de estar viendo tal vez el video, al momento de estar, bueno, estuvimos apoyando a las maestras para buscar algunas estrategias. Entonces pues también nos incluyeron un poco, y creo que nos va a ayudar mucho pues adelante, cuando realmente nosotros ya tengamos que estar dentro de un consejo técnico y estar involucradas y pues estar hablando dentro de él. Entonces creo que también eso fue un punto favorable, ya que pudimos observar cómo es y qué es lo que se debe de hacer. Bueno, mi experiencia en el Jardín de Niños Alfonso Martínez Domínguez considero que fue buena y mejor que la jornada 1, ya que la jornada 2 apliqué más estrategias y más sugerencias que la maestra titular me había dado en la primera jornada. Independiente de eso, la maestra titular también tuvo mucho apoyo hacia mí. En el control de grupo siempre me decía que cuando ya no pudiera le pidiera ayuda, o cuando ella veía que estaban muy descontrolados los niños pues me apoyaba, siempre me apoyó con material, me daba consejos, me decía hazle así o hazle así.
Entonces, del lado de la titular tuve mucho apoyo. Considero que tuvimos una buena relación de trabajo, ya que mi maestra era muy comprensiva conmigo y pues nos decía que pues igual que nosotras, ella también alguna vez fue practicante, entonces que tenía que apoyarnos y no juzgarnos, al contrario ayudarnos, porque pues todos estuvieron en ese lugar. En cuestión de planes y trabajos, considero que por las fechas en las que estábamos, que era temporada navideña, había muchos trabajos muy bonitos y muy padres para los alumnos que fueron de muy su atención. Entonces ellos estaban contentos, ellos cooperaban. La mayoría de los alumnos cooperaban con cumplir satisfactoriamente su trabajo. Había algunos que les costaba más trabajo cumplirlos, terminarlos o poner atención. Eran alrededor de 4 alumnos que batallábamos con ellos por conducta, pero la mayoría de los alumnos, más de la mitad, cumplían correctamente con su trabajo. Los PDAs usados fueron de tradiciones y de conteo. Considerando lo de las tradiciones, los alumnos creo que están muy familiarizados a lo que es la Navidad, pues ya que lo viven en sus casas, y además los estuvimos viendo y repasando cómo ellos festejaban la Navidad, qué simbolismos tenía, y como proyecto realizamos una chimenea, en la cual estuvimos haciendo durante todas las 2 semanas como artículos pues para terminarla, para completarla, como esferas, árboles de Navidad, utilizando también el PDA de conteo. La mayoría de los alumnos sabe contar correctamente del 1 al 20, algunos no lo hacen bien en secuencia, ya que pues los hacen como salteados. Solo 2 alumnos logran contar desde el 1 hasta el 50 correctamente e identificarlos. Hay otros 2 que no saben contar del 1 al 10 de forma secuencial. De ahí en más, la mayoría cuenta del 1 al 20. En cuestión del apoyo de padres de familia, considero que los padres de familia son muy participativos, tienen buena comunicación con la maestra, con el personal del jardín de niños en general, incluso con nosotras eran, pues nos apoyaban las tareas que pedíamos, estaban al pendiente de los niños, incluso preguntando cómo se portaron, y a pesar de que es una zona peligrosa, los papás estaban al pendiente de la mayoría de los niños y de cosas que hicieran falta en el jardín de niños, y se prestaban para actividades como nuestra posada o participaciones en clases y cosas así. Otra problemática que logré detectar es que la falta constante de los alumnos, de que muchas veces los padres no los llevan o no asisten, a pesar de que hay poca población en el jardín de niños, muchas veces no asisten por una u otra cosa y dejan de llevarlos hasta semanas y regresan, y pues los niños llegan muy disociados, como no saben pues de lo que estamos hablando o el tema que se está viendo, llegan a la mitad o solo van a festivales y cosas así. Entonces la falta de asistencia es muy frecuente y muy constante. Otro problema que tuvimos fue, que observamos, porque no estuvimos muy presentes en ese, no lo vivimos muy de cerca como las maestras lo viven, pero es la falta de profesionalismo de la directora, ya que el jardín de niños en general está muy descuidado y mucha falta de material. Por ejemplo, no nos dejaba pedirles materiales a los papás, las maestras tampoco nos podían ayudar con material, entonces la mayoría de material que utilizamos fue de nuestro bolsillo, a pesar de que pues ella pide una cuota obligatoria para el jardín de niños, pero realmente no se ve aplicada porque pues hay falta de agua, faltan muchos juegos que están clausurados porque no se cayeron o falta de mantenimiento, los pastos verdes, etcétera. Como el jardín de niños necesita mucho mantenimiento en general. Pero a pesar de las problemáticas que acabamos de mencionar, pues las maestras nos comentaron que estaban muy satisfechas con el trabajo que estábamos realizando, que éramos muy atentas, les gustó mucho nuestro trabajo, que estábamos a la disposición, y incluso nos pedían que volviéramos al jardín de niños, pero les comentamos que no estábamos seguras si regresaríamos o si nos cambiarían de jardín de niños. Entonces ellas querían que regresáramos por lo mismo, y pues nada, fue una experiencia muy linda. Todo el personal en general eran muy bonitas maestras había en ese jardín de niños. La directora, a pesar de la falta de profesionalidad, era buena persona, nunca nos trató mal, al contrario nos felicitaba por los trabajos que realizábamos, nos decía que le gustaban mucho, y hacía actividades de convivencia entre las maestras. Y en lo personal, puedo decir que
concluí mi segunda jornada de prácticas satisfactoriamente. Me gustaría regresar al jardín en el que estuvimos y pues creo que es todo.